El marido la trataba como a una simple empleada, controlando cada aspecto de su vida y humillándola frente a sus hijos. Hasta que ella se cansó de los abusos y lo que hizo para proteger a sus hijos y librarse de él te dejará sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Desde el exterior, la vida de Romina y Armando parecía la de una familia común, con 2 hijos, una casa cómoda y una rutina que reflejaba estabilidad. Sin embargo, dentro de esas paredes, la realidad era muy distinta. Armando había sido un hombre encantador y protector al principio de su matrimonio, pero con el tiempo, su actitud cambió. Poco a poco, transformó esa protección en un control asfixiante. Mientras Romina se encontraba atrapada en un matrimonio que había dejado de ser un refugio y se había convertido en una prisión. Al inicio, Armando parecía ser un esposo ideal, atento, cuidadoso y dispuesto a proteger a su familia. Sin embargo, con el paso de los años, su conducta fue cambiando de manera gradual pero constante. Romina notó que los pequeños actos de amabilidad que alguna vez le brindaban seguridad se convirtieron en señales de vigilancia y control. Al principio, Armando simplemente sugería qué ropa debía usar, diciendo que quería que se viera bien. Con el tiempo, comenzó a criticar cada prenda que Romina elegía, diciéndole cosas como: «Eso te hace ver vulgar o pretendes llamar la atención de alguien más». La vida de Romina comenzó a girar en torno a satisfacer las demandas de su esposo. Armando le dejó claro que su lugar estaba en el hogar, cuidando de la casa y de los niños, y que cualquier otra aspiración era impropia para una buena esposa. Cuando Romina expresó su deseo de retomar su carrera, Armando fue tajante: «Una mujer decente no necesita salir a trabajar. Tienes que cuidar a tu familia, ese es tu deber». Con el tiempo, Romina dejó de intentar buscar un trabajo o seguir algún interés personal. Armando había impuesto una rutina estricta en la casa. Romina se encargaba de todo, desde la limpieza y la cocina hasta la organización de los horarios de los niños. La trataba como si fuera su empleada, exigiéndole que todo estuviera perfecto y sin errores. Si algo no estaba a su gusto, reaccionaba con ira. «¿No puedes hacer nada bien? Esto es lo único que tienes que hacer. Y ni eso puedes hacerlo correctamente», le gritaba, dejando en claro que, a sus ojos, su labor era insignificante. El maltrato verbal de Armando hacia Romina era constante y devastador. Cada vez que tenía un mal día en su trabajo o enfrentaba un problema con sus socios, descargaba su frustración sobre ella. La insultaba, la menospreciaba y le hacía creer que no era lo suficientemente buena para nada. «Eres una inútil. No sé para qué me casé contigo», solía decirle, mientras Romina bajaba la mirada, tratando de contener las lágrimas para no empeorar la situación. Pero el control de Armando no se limitaba solo a su esposa. Sus hijos, Gonzalo y Nicolás, también eran víctimas de su temperamento autoritario y su visión machista del mundo. Armando exigía que sus hijos fueran hombres de verdad, siguiendo sus estrictos estándares de conducta. Gonzalo, el mayor, era un niño inteligente y sensible, pero Armando veía su sensibilidad como un defecto. Cada vez que Gonzalo lloraba o mostraba alguna señal de vulnerabilidad, Armando lo reprendía duramente. «Los hombres no lloran», le gritaba. «Tienes que volverte un hombre fuerte, no un inútil». Nicolás, por otro lado, era más pequeño y más propenso a hacer preguntas o cometer errores infantiles. Sin embargo, Armando no tenía paciencia para su hijo menor. Si Nicolás se equivocaba en algo, Armando lo jaloneaba con brusquedad y le decía: «Que no puedes hacer nada bien. Pareces una niña». Romina observaba estas escenas con el corazón roto, sintiéndose impotente para proteger a sus hijos del carácter agresivo de su esposo. La vida en la casa se había vuelto un constante juego de supervivencia emocional para Romina y sus hijos. Ella trataba de mantener la calma y evitar confrontaciones con Armando, pero era casi imposible predecir que lo enfadaría. Había aprendido a caminar sobre huevos, siempre preocupada de que algo pudiera desencadenar su furia. Armando supervisaba todo lo que hacía Romina. Si ella decidía salir a hacer las compras,
Él exigía un desglose detallado de lo que había comprado y cuánto había gastado. «No me digas que gastaste en cosas innecesarias», le decía, revisando cada artículo y criticándola por cada cosa que considerara un gasto innecesario. Para él, todo debía estar bajo su control, incluidas las amistades de Romina. Le prohibió ver a sus antiguas amigas, alegando que eran malas influencias. «Esas mujeres solo te llenan la cabeza de tonterías», le decía, y con el tiempo, Romina se fue aislando cada vez más. A medida que los años pasaban, la tristeza se instaló en el corazón de Romina. Su sonrisa se desvaneció lentamente y su confianza en sí misma se redujo a nada. Se sentía pequeña, insignificante y completamente dependiente de un hombre que la trataba como si fuera un objeto de su propiedad. Sus hijos, aunque jóvenes, comenzaron a notar la situación. Gonzalo, el hijo mayor, tenía 15 años y había desarrollado una aguda percepción de la situación en casa. Desde muy pequeño, había sido testigo del trato de su padre hacia su madre y hacia él mismo. Con el paso del tiempo, Gonzalo aprendió a reconocer las señales del enojo de su padre y a ajustar su comportamiento para no provocar sus arrebatos. Sin embargo, por más que lo intentara, Armando siempre encontraba algo por lo cual criticar o castigar a su hijo mayor. A Gonzalo, Armando le exigía perfección en todo lo que hacía. Esperaba que obtuviera las mejores calificaciones en la escuela y que se destacara en deportes y actividades extracurriculares. No le mostraba ningún orgullo por sus logros, y cada vez que Gonzalo no cumplía con las expectativas de su padre, Armando lo reprendía duramente. «Es que no eres capaz de hacer nada bien», le decía Armando, acompañado de un tono despectivo que marcaba el desprecio en cada palabra. Gonzalo, que era un joven naturalmente inteligente y dedicado, comenzó a asociar su hogar con un lugar de constante crítica y rechazo. Una noche, durante la cena, Armando le preguntó a Gonzalo por qué no había ganado el primer lugar en un torneo escolar de matemáticas. Gonzalo, nervioso, intentó explicarle que había cometido un error en una de las preguntas, pero Armando no quiso escuchar razones. En su mente, los errores eran inaceptables. «Los errores son para los débiles», gritó Armando, golpeando la mesa. «No quiero criar a un inútil que se conforma con el segundo lugar». Las palabras de su padre cayeron como golpes en el corazón de Gonzalo. A pesar de haberse esforzado por hacer su mejor trabajo, nada era suficiente para su padre. Romina, sentada al otro lado de la mesa, observaba la escena en silencio, temiendo intervenir y provocar una reacción aún más agresiva de su esposo. Sentía una impotencia desgarradora al ver a su hijo humillado de esa forma, pero el miedo la paralizaba. Nicolás, el hijo menor, tenía 9 años. A su corta edad, la inocencia y la curiosidad de Nicolás chocaban constantemente con el carácter explosivo de su padre. Nicolás era un niño naturalmente alegre y soñador, pero había comenzado a retraerse y a temer hacer preguntas, ya que Armando lo regañaba por cualquier travesura o error infantil. «Deja de ser tan tonto», solía decirle Armando con un tono de desprecio, apagando la chispa de curiosidad natural en su hijo menor. Romina sabía que debía proteger a sus hijos, pero cada vez que intentaba intervenir, Armando le lanzaba miradas de advertencia que la hacían retroceder. Para Armando, los niños solo debían obedecer y no cuestionar. Cualquier muestra de emoción o vulnerabilidad en sus hijos era una señal de debilidad, algo que él no estaba dispuesto a tolerar. «Dejen de llorar como niñas», les gritaba cada vez que los veía con lágrimas en los ojos. «Los hombres no lloran, y menos por tonterías». Estas palabras no solo lastimaban a los niños, sino que también dejaban a Romina sintiendo que estaba fallando como madre. Sabía que sus hijos necesitaban amor y comprensión, pero Armando los había condicionado a reprimir sus emociones. Ver a sus hijos en esa situación la llenaba de angustia y culpa, pero no sabía cómo escapar de esa vida. El punto de quiebre para Romina llegó un día cuando Gonzalo, frustrado y triste por las constantes críticas de su padre, se encerró en su habitación. Romina fue a buscarlo y lo encontró sentado en su cama, con los ojos llenos de lágrimas que él intentaba ocultar. «Gonzalo, cariño, ¿qué pasa?», preguntó Romina,
con voz suave. «Nada, mamá», respondió él, secándose las lágrimas rápidamente. «Estoy bien». Romina sabía que no era cierto, pero no quería presionar a su hijo. Se sentó junto a él y le acarició el cabello, esperando que él quisiera hablar. Después de un largo silencio, Gonzalo se armó de valor y la miró con ojos llenos de determinación. «Mamá, ¿por qué sigues soportando esto?», le preguntó Gonzalo. «¿Por qué dejas que papá te trate así?». La pregunta de Gonzalo fue como un golpe en el alma para Romina. Por primera vez, se dio cuenta de que sus hijos no solo eran testigos de su dolor, sino que también lo estaban sufriendo. La mirada seria de Gonzalo reflejaba una madurez que ella no esperaba, y esa tarde comprendió que ya no podía seguir ocultando su sufrimiento. Pero Romina aún no sabía qué hacer, ni cómo enfrentar la situación. La pregunta de Gonzalo seguía rondando en la mente de Romina. Sin embargo, la idea de dejar a Armando aún le parecía imposible. Durante años, había sido condicionada a creer que su lugar estaba en el hogar y que su deber era mantenerse al lado de su esposo, sin importar las circunstancias. Armando se había encargado de minar su autoestima y su confianza, y la había hecho sentir que cualquier intento de escapar sería inútil. Pero Nicolás, con su inocencia, fue quien terminó de sembrar la semilla del cambio en su corazón. Una tarde, mientras Armando estaba fuera de la ciudad por un viaje de negocios, los niños y Romina compartían una cena tranquila. Fue en ese momento cuando Nicolás, con su dulzura característica, hizo un comentario que cambiaría para siempre la perspectiva de Romina. «Mamá, ¿por qué no viajamos lejos, a un lugar donde todos podamos ser felices?», preguntó Nicolás, mirando a su madre con ojos llenos de esperanza. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Las palabras de su hijo menor resonaron como un eco en la mente de Romina. Durante años, había aceptado la vida que llevaba como una realidad inalterable, pero ahora, la inocencia y el deseo de felicidad de Nicolás despertaron en ella un anhelo de libertad que había enterrado hacía mucho tiempo. Por primera vez, Romina se permitió soñar con una vida lejos del control de Armando. Al principio, Romina trató de descartar esa idea como una simple fantasía, una ilusión creada por su mente para escapar temporalmente del dolor. Sin embargo, las palabras de Nicolás y la pregunta de Gonzalo seguían rondando en su cabeza, plantando la idea de que quizás, solo quizás, había una manera de escapar. Romina comenzó a visualizar un futuro diferente, un lugar donde sus hijos pudieran crecer sin miedo y donde ella pudiera recuperar su dignidad y su confianza. Aunque la idea de dejar a Armando seguía siendo aterradora, empezó a ver la posibilidad de construir una nueva vida para ella y sus hijos. A medida que los días pasaban, la situación en casa seguía deteriorándose. Armando se volvía cada vez más irritable y exigente, especialmente debido a los problemas que enfrentaba en su empresa de importación y exportación. Justificaba su mal carácter alegando que era necesario para lidiar con el estrés, y nunca se detenía a considerar el impacto que sus acciones tenían en su familia. El maltrato emocional y verbal se volvió una constante en la vida de Romina y sus hijos. Armando menospreciaba a Gonzalo por no ser lo suficientemente fuerte, trataba a Nicolás con indiferencia y desdén, y humillaba a Romina por cualquier error, por pequeño que fuera. La tensión era palpable en cada rincón de la casa, y Romina sabía que no podía seguir viviendo así. Poco a poco, la fantasía de escapar se convirtió en una meta. Aunque aún sentía miedo y dudas, la idea de proteger a sus hijos y de ofrecerles una vida mejor le daba la fuerza que necesitaba para empezar a planear una salida. Romina no sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a encontrar una forma de liberar a sus hijos del yugo de su padre y de recuperar la felicidad que había perdido. La vida de Romina seguía siendo una batalla diaria, en la que se sentía atrapada por el control y la violencia emocional de Armando. Sin embargo, ahora tenía un propósito: encontrar una salida para ella y sus hijos. Romina comenzó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Buscaba cualquier señal o indicio que le permitiera dar un paso hacia su libertad. Fue en medio de esa búsqueda que, por un giro del destino,
descubrió un secreto que Armando había estado ocultando durante años. Adriana, la hermana mayor de Armando, había sido una figura muy importante en la vida de Romina. Cuando Romina conoció a Armando, ella y Adriana rápidamente se hicieron amigas. La relación entre las dos era cercana y profunda, una especie de refugio en medio de la vida agitada y demandante de ambos. Adriana era una mujer fuerte, directa y de carácter decidido, algo que siempre admiró Romina, quien veía en ella un modelo a seguir. Sin embargo, la amistad entre ellas cambió cuando Romina se casó con Armando. Los celos y la mala relación entre los hermanos comenzaron a tensar la amistad. Armando no podía soportar la cercanía que su esposa tenía con su hermana mayor, y poco a poco fue imponiendo restricciones a sus encuentros. Las acusaba de conspirar en su contra o de criticar sus decisiones. Con el tiempo, Armando terminó prohibiendo que se vieran a solas. Esto lastimó profundamente a ambas mujeres, pero Romina, bajo el control de su esposo, terminó cediendo ante sus demandas. Los años pasaron, y Romina y Adriana apenas se veían en reuniones familiares. La comunicación se limitó a mensajes esporádicos y miradas tristes en los encuentros ocasionales. Pero Romina nunca dejó de sentir el cariño que Adriana le había brindado y la fuerza que siempre le transmitió. Adriana enfermó de cáncer de manera repentina, y su deterioro fue rápido e implacable. Durante esos últimos meses, Adriana dejó en claro sus deseos a su madre y a su abogado, pero Armando, alejado de su hermana por años de resentimiento y celos, nunca prestó demasiada atención a los asuntos familiares. La muerte de Adriana dejó un vacío profundo en Romina, quien lamentó no haber podido estar más cerca de su amiga en sus últimos días. La madre de Armando, en su momento, le informó a su hijo sobre la existencia de una herencia que Adriana había dejado para Romina y sus hijos. Era una suma considerable de dinero que Adriana había destinado específicamente para el bienestar de sus sobrinos, con la intención de proteger a Romina y a sus hijos en caso de cualquier eventualidad. Sin embargo, al recibir la noticia, Armando, impulsado por su ambición y su necesidad de controlar todo a su alrededor, decidió quedarse con el dinero sin decírselo a su esposa. Armando utilizó una parte de la herencia para invertir en su empresa de importación y exportación, que estaba atravesando una etapa de expansión y requería grandes sumas de dinero para mantenerse a flote. Armando justificaba estas inversiones como cruciales para el éxito de su negocio, y nunca consideró el verdadero propósito de la herencia. La red de contactos internacionales que Armando había construido era amplia y poderosa, y él se enorgullecía de ello, pero este mundo de lujos y bienes de alto valor también lo volvía cada vez más insensible a las necesidades de su familia. Un día, mientras buscaba unos documentos relacionados con la escuela de Nicolás en la oficina de Armando, Romina se encontró con una carta sellada con el nombre de Adriana. La sorpresa y la curiosidad hicieron que Romina se detuviera y tomara la carta en sus manos. Al abrirla, encontró unas palabras que resonaron profundamente en su corazón. En la carta, Adriana expresaba su cariño hacia Romina y lamentaba que la mala relación con Armando hubiera interferido en su amistad. Siempre fuiste una amiga verdadera, Romina. Siento mucho que mi hermano te haya alejado de mí, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre me preocupé por ti y por mis sobrinos, decía Adriana en la carta. La mención de una herencia fue lo que más impactó a Romina. Adriana había dejado ese dinero específicamente para asegurar el bienestar de sus hijos, y le pedía a Romina que lo utilizara sabiamente para protegerlos y darles un futuro seguro. El mundo de Romina se sacudió por completo al leer aquellas líneas. Sintió una mezcla de dolor y traición al descubrir que Armando había ocultado algo tan importante y que había utilizado el dinero para sus propios intereses. La carta de Adriana fue un recordatorio de que había alguien que siempre había creído en ella, alguien que se preocupó por su bienestar incluso en sus últimos momentos de vida. Esto le dio a Romina la fuerza que necesitaba para tomar una decisión. Decidida a confirmar la existencia de la herencia, Romina acudió a su amiga Verónica en busca de apoyo. Verónica era una amiga leal, alguien en quien Romina podía confiar plenamente. Cuando Romina le contó todo lo que había descubierto,
Verónica no dudó en acompañarla al banco para verificar si aún quedaba dinero en la cuenta que Adriana había dejado a su nombre. En el banco, Romina se sintió nerviosa y temerosa de descubrir la verdad, pero la presencia de Verónica la ayudó a mantenerse firme. Al revisar los registros, Romina se dio cuenta de que, aunque una gran parte del dinero había sido gastada por Armando, aún quedaba una cantidad considerable en la cuenta. La revelación de que aún tenía acceso a ese dinero le dio a Romina una sensación de esperanza y poder que no había experimentado en mucho tiempo. Verónica la miró con seriedad y le dijo: «Romina, esta es tu oportunidad. No puedes seguir viviendo así. Tienes que pensar en ti y en tus hijos». Las palabras de Verónica resonaban con la misma fuerza que las palabras de Adriana en la carta. Romina sabía que tenía que tomar una decisión, y ahora, por primera vez, se sentía capaz de hacerlo. La herencia de Adriana no era solo una oportunidad para escapar, sino un símbolo del amor y la confianza que su amiga había depositado en ella. Romina no podía permitirse fallar. Poco a poco, Romina comenzó a planear su escape, guardando el secreto en lo más profundo de su corazón. Sabía que cualquier error o indicio podría despertar las sospechas de Armando, y eso podría ser devastador para ella y para sus hijos. Pero esta vez, Romina estaba decidida a luchar por su libertad y por la seguridad de Gonzalo y Nicolás. La carta de Adriana fue el último empujón que Romina necesitaba para dar el paso más importante de su vida. Ya no se trataba solo de un deseo de escapar, sino de un compromiso con la memoria de su amiga y con el futuro de sus hijos. Romina, con la herencia de Adriana revelada, se encontraba en un punto de no retorno. La certeza de que Armando había ocultado y utilizado el dinero que su amiga y cuñada había dejado específicamente para ella y sus hijos despertó una determinación nueva. Ya no era solo una cuestión de huir del abuso emocional y físico, sino de hacer justicia por el legado de Adriana y proteger el futuro de sus hijos. Con la ayuda de Verónica, Romina comenzó a trazar un plan cuidadosamente. Sabía que su esposo era meticuloso y controlador, y que cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Armando estaba acostumbrado a vigilar cada aspecto de la vida de Romina, pero sus constantes viajes de negocios le daban a ella pequeñas oportunidades para planear su escape. Romina usó esas brechas en la presencia de Armando para investigar y organizar sus pasos. Cada visita al banco y cada transacción eran cuidadosamente pensadas para no levantar sospechas. Sabía que Armando revisaba los estados de cuenta bancarios y los gastos del hogar, por lo que cualquier movimiento inusual podría alertarlo. Verónica se convirtió en su confidente y aliada en cada paso, ayudándola a mantener la calma y a enfocarse en el objetivo: salir de esa vida con sus hijos. Los días se volvían semanas, y Romina seguía acumulando valor y determinación. Las palabras de Adriana en la carta y las miradas de sus hijos la impulsaban a continuar, a pesar de las dudas y los miedos que surgían en su mente. Sabía que Armando podría reaccionar violentamente si se daba cuenta de su plan, y el solo pensamiento de enfrentarlo la aterrorizaba. Sin embargo, el bienestar de Gonzalo y Nicolás era su principal motor. Una noche, mientras Armando estaba fuera de la ciudad por uno de sus frecuentes viajes de negocios, Romina decidió hablar con Verónica en persona para confirmar los detalles finales de su escape. Se encontraron en un pequeño café, lejos de la vista de cualquier conocido. Verónica la miró con seriedad y le dijo: «Romina, es ahora o nunca. Tienes que ser valiente por tus hijos. No puedes permitir que ellos sigan creciendo bajo ese tipo de control y abuso». Romina asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café, pero en su mente ya había tomado la decisión. Se iría, y no miraría atrás. Días después, aprovechando la ausencia de Armando, Romina comenzó a empacar discretamente lo necesario. Guardó ropa y documentos importantes en un par de maletas pequeñas, y se aseguró de no llevar nada que llamara la atención. Gonzalo, que había notado el comportamiento de su madre, la observaba con cautela. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Gonzalo, en voz baja. Romina lo miró, sabiendo que no podía mentirle. Sabía que su hijo mayor ya era lo suficientemente consciente de lo que sucedía en casa,
y no podía dejarlo fuera de su plan. «Gonzalo, necesito que confíes en mí», dijo Romina, con la voz temblorosa. «Nos vamos a ir lejos, tú, Nicolás y yo. Vamos a empezar de nuevo en un lugar donde podamos ser felices». Gonzalo permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. Luego asintió lentamente, mostrando una madurez que Romina no esperaba ver en un joven de apenas 15 años. «¿Y papá?», preguntó finalmente Gonzalo, con una mezcla de miedo y curiosidad. «No podemos decírselo», respondió Romina. «Si él sabe lo que estamos planeando, no nos dejará ir. Por favor, Gonzalo, no le digas nada a Nicolás todavía. No quiero que se asuste». Gonzalo asintió nuevamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que su madre estaba haciendo todo lo posible por protegerlos, y estaba dispuesto a hacer su parte para que el plan funcionara. En los días siguientes, Romina continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. A pesar de que cada vez que Armando se dirigía a ella con desdén o menospreciaba a sus hijos, su deseo de escapar crecía. Tenía que contenerse para no reaccionar, para mantener la calma y no levantar sospechas. Armando seguía siendo el hombre controlador y autoritario de siempre, exigiendo obediencia y perfección de su familia sin ofrecer ni un ápice de afecto o comprensión. Finalmente, llegó el día en que Romina decidió que era hora de huir. Esperó a que Armando saliera de viaje nuevamente y, con la ayuda de Verónica, organizó la logística para salir de la ciudad. Verónica, siempre leal y dispuesta a apoyar a su amiga, se encargó de reservar un automóvil de alquiler y de comprar los boletos de avión con un nombre falso, para evitar que Armando pudiera rastrear sus movimientos. Romina despertó a sus hijos en medio de la noche, sabiendo que era la única manera de evitar que alguien los viera salir. Gonzalo se levantó sin hacer preguntas, ya consciente de lo que estaba sucediendo. Nicolás, en cambio, despertó confundido y asustado. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Nicolás, frotándose los ojos. «Vamos a un lugar donde podamos estar bien, mi amor», respondió Romina, tratando de mantener la voz firme. «Confía en mí». Nicolás, aún medio dormido, asintió lentamente y se dejó guiar por su madre y su hermano mayor. Romina los ayudó a empacar sus cosas y, con el corazón latiendo a toda velocidad, se dirigieron hacia la puerta. El auto de Verónica los esperaba en la calle, con las luces apagadas para no llamar la atención. Cuando subieron al auto, Romina sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que este era solo el primer paso y que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero al menos ya no estaban atrapados en aquella casa que se había convertido en su prisión. El viaje hacia el aeropuerto fue silencioso, pero las miradas de Verónica y Romina decían mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Era un momento de nerviosismo, pero también de esperanza. Cuando llegaron al aeropuerto, Verónica se despidió de Romina y de los niños con un abrazo, deseándoles lo mejor en su nueva vida. Romina, Gonzalo y Nicolás abordaron el avión con una mezcla de miedo y emoción. El viaje fue largo, pero cada minuto que pasaba los acercaba a una vida nueva y lejos de la influencia de Armando. Romina se prometió a sí misma que haría todo lo posible por darles a sus hijos una vida mejor, libre de abusos y maltratos. El avión despegó de la pista y Romina sintió, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero alivio. Aunque el miedo aún estaba presente, sabía que había dado un paso crucial hacia la libertad. Gonzalo miraba por la ventanilla, tratando de ocultar su nerviosismo, mientras Nicolás dormía abrazado a su peluche favorito. Romina los observaba y sentía que, a pesar de la incertidumbre, había hecho lo correcto. Su destino era una ciudad al sur de España, un lugar que le había recomendado Verónica por ser tranquilo y alejado del alcance de Armando. Verónica había investigado minuciosamente cada detalle, desde el alquiler de una pequeña casa hasta la búsqueda de escuelas para Gonzalo y Nicolás. Romina no podía haber pedido una amiga más leal y dispuesta a ayudarla a dar este gran salto. Una vez en suelo español, Romina se sintió abrumada por las emociones. Estaban lejos de todo lo que conocían y, al mismo tiempo, libres de la constante vigilancia y el control de Armando.
Gonzalo, que había permanecido en silencio la mayor parte del viaje, por fin se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿estaremos a salvo aquí?». Su voz, temblorosa, reflejaba la mezcla de esperanza y miedo que llevaba por dentro. Romina lo miró a los ojos y le respondió con la mayor firmeza que pudo reunir: «Sí, mi amor, aquí estaremos bien. Nadie nos hará daño». La primera noche en la nueva casa fue inquietante para todos. Aunque Romina había intentado mantener una actitud serena y calmada, la realidad era que el miedo a que Armando los encontrara la seguía atormentando. Su instinto materno la impulsaba a revisar cada ventana, cada cerradura y a asegurarse de que todo estaba bien. Pero, con el tiempo, tanto ella como sus hijos comenzaron a relajarse y a encontrar consuelo en los pequeños placeres de una vida sin violencia. Días después de su llegada, Romina y los niños dieron un paseo por el centro de la ciudad. Era un lugar apacible, con calles empedradas y plazas llenas de vida. Por primera vez en años, Romina se permitió sonreír sinceramente al ver a Nicolás correr libremente, sin miedo a ser reprendido, y a Gonzalo caminar con un semblante más relajado. Sentía que cada paso que daban en ese nuevo lugar los alejaba un poco más de su pasado oscuro. Mientras tanto, en Argentina, Armando había regresado a casa después de su viaje de negocios. Entró con su acostumbrada arrogancia, esperando encontrar la casa impecable y a su familia en su lugar. Pero lo que encontró fue un hogar vacío y desordenado, como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de la noche. Armando comenzó a buscar a Romina y a los niños por todas partes. Su furia aumentaba con cada rincón que revisaba sin éxito. Fue en el dormitorio principal donde encontró la carta que Romina había dejado sobre la cama. Con las manos temblorosas, Armando la abrió y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las líneas, su expresión fue cambiando de incredulidad a furia, y de furia a remordimiento. En la carta, Romina detallaba todo el daño que él les había causado durante años: los insultos, la humillación, los gritos, los empujones y las miradas de desprecio. Le contó cómo había intentado soportar todo por sus hijos, pero que cada vez se hacía más difícil seguir fingiendo que todo estaba bien. Romina le explicó que su deber como madre era enseñarles a sus hijos lo que es correcto, y ofrecerles una vida lejos de maltratos e insultos, algo que solo podía lograrse estando lejos de él. «Sé que en algún momento llegué a amarte», decía Romina en la carta, «pero no puedo seguir enseñándoles a nuestros hijos que es correcto vivir con miedo. Ellos merecen algo mejor. Merecen una vida en paz y sin dolor. Por favor, no nos busques. Te deseo una buena vida, pero debes entender que nosotros necesitamos encontrarla nuestra lejos de ti». Las palabras de Romina golpearon a Armando como un martillo. Durante años había estado convencido de que su forma de actuar era la correcta, de que estaba haciendo lo necesario para mantener a su familia en su lugar. Pero ahora, al enfrentar el testimonio escrito del sufrimiento de Romina, comenzó a comprender el verdadero alcance de su crueldad. Lleno de remordimientos, Armando cayó en la cama, sosteniendo la carta en sus manos temblorosas. La furia que sentía al principio se desvaneció lentamente, dando paso a una sensación de vacío y arrepentimiento que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, Armando se vio obligado a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de su comportamiento. A pesar de sus remordimientos, Armando no tenía ni idea de cómo encontrar a su esposa e hijos. Romina había sido cuidadosa en no dejar rastros, y Verónica había hecho un trabajo impecable al asegurarse de que no hubiera pistas que Armando pudiera seguir. La influencia y los contactos de Armando no les servían de nada en esta situación, y su poder e intimidación se desvanecían ante la ausencia total de su familia. Mientras tanto, Romina continuaba su vida en España, enfocándose en reconstruir su futuro y el de sus hijos. Se estableció en la comunidad, encontró una escuela para Gonzalo y Nicolás, y poco a poco comenzó a encontrar su lugar en esa nueva realidad. Gonzalo, al principio, tuvo dificultades para adaptarse, pero con el tiempo se dio cuenta de que el cambio había sido para bien. Romina también notó cómo su hijo mayor comenzaba a mostrar señales de recuperación emocional,
mientras Nicolás se integraba con alegría en su nueva escuela. Romina dedicó sus días a encontrar un empleo y a construir una vida estable. La herencia de Adriana fue de gran ayuda para cubrir los gastos iniciales y asegurar un comienzo seguro en España. Pero Romina quería ser autosuficiente y no depender del dinero de su amiga fallecida para siempre. Poco a poco, fue recuperando su confianza y redescubriendo sus propias habilidades. En medio de todos esos cambios, Romina se permitió soñar con un futuro diferente. A veces, mientras veía a sus hijos reír y jugar, pensaba en todo lo que había soportado y en lo lejos que había llegado. Sabía que el camino no sería fácil y que aún quedaban muchas heridas por sanar, pero también sabía que había hecho lo correcto al tomar esa decisión. Armando, por su parte, se quedó solo en Argentina, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Los rumores sobre la partida de Romina se esparcieron rápidamente entre los conocidos de la familia, y Armando se encontró con una reputación dañada y un vacío que no sabía cómo llenar. El peso de sus acciones lo perseguía día y noche, y cada vez que miraba la casa vacía, se daba cuenta de todo lo que había perdido por su propia arrogancia y maltrato. Esta historia nos enseña que, aunque el camino hacia la libertad y la felicidad pueda ser difícil y lleno de incertidumbre, nunca debemos renunciar a la posibilidad de construir una vida mejor. Para quienes han sufrido el dolor del maltrato o el control, es importante recordar que merecen respeto, dignidad y amor. El valor para tomar una decisión difícil no surge de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso hacia el cambio es una victoria en sí misma. A los que han sido testigos de alguien en una situación de abuso, la historia de Romina también nos recuerda el valor de la amistad y la empatía. Verónica fue ese pilar de apoyo que Romina necesitó para salir adelante, y todos podemos ser esa mano amiga para alguien que lo necesite. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. La verdadera fortaleza no radica en dominar o controlar a los demás, sino en aprender a amar y respetar a quienes tenemos a nuestro lado. No se trata solo de evitar el maltrato, sino de construir un ambiente de confianza, amor y apoyo mutuo, donde cada persona pueda crecer y ser feliz. Recuerda, el amor sano y verdadero no se impone, se construye. Y cada uno de nosotros tiene el derecho y el poder de buscar una vida llena de paz, libertad y felicidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!